Las invasiones inglesas son, sin lugar a dudas, uno de los hechos relevantes. Hay quienes le adjudican más jerarquía y hay quienes le adjudican menos jerarquía, pero son de los hechos más relevantes dentro de los antecedentes de la Revolución de Mayo. Como yo les decía, no nos vamos a explayar demasiado porque hay mucha literatura, ¿sí? Vamos a ponernos en contexto, no en el contexto de la situación de Inglaterra, no en el contexto de Europa, de lo que hemos venido hablando, eso creo que está bastante claro, sí en el contexto de la expedición, la expedición que llega aquí, a Buenos Aires, en el año 1806, que estaba comandada por el comandante, el almirante Beresford, y que hace todo un periplo, porque por ahí, en el afán de algunos historiadores, por la cuestión patriótica, la intrépida reconquista de la ciudad, que es una gesta maravillosa sin ningún tipo de duda, pero decía, en el afán de dejarse llevar, toda esta épica hablan con un ademán muy grande de los ejércitos británicos o de la Armada británica, y la verdad es que era una expedición medio militar, medio comercial, que hace un periplo bastante importante, que está primero en Antillas y luego se va, cruza todo el océano y están las costas del África y luego vienen para acá. Y obviamente que todos los buques británicos llevan en aquel momento las instrucciones muy claras de cuáles son los periplos que tienen que hacer y cuáles son las actividades que pueden llegar a realizar, pero entre otras cuestiones, como la flota inglesa es parte mercantil, parte militar, justamente para asegurar que las mercaderías puedan ingresar de un modo u otro, ¿sí? Llegaba el caso de que las circunstancias del lugar a los que arribaban, del mercado al que arribaban, del puerto al que arribaban, presentaba la oportunidad de irrumpir de manera pirata en el sitio. Esto es lo que sucede cuando llegan al puerto de Buenos Aires, ¿verdad? Hay un libro estupendo de Alexander Gillespie que se llama Buenos Aires y el interior, que narra un detalle, es el diario de un marinero. Gillespie no es un escritor, no es un historiador tampoco, es un marinero que navega justamente en los barcos, en uno de los buques que llegan a Buenos Aires en el año 1806. De modo tal en que ahí hay una narrativa minuciosa, típica de las bitácoras, de día por día se cuenta qué es lo que se va haciendo, cuántos nudos se navegó, tanta cantidad de distancia, en qué puerto llegaron, qué tipo de enfrentamientos tuvieron, y hay una narración muy exhaustiva de los hechos que tuvieron lugar en aquel momento. Con la mirada no ideologizada, que es la mirada habitual que tienen los británicos. Así que es una lectura que, si quieren tener, la recomiendo para el momento en que puedan. La verdad no tengo ni idea, la vamos a buscar, a ver si está por ahí digital, no lo sé, pero se la recomiendo para el que tenga un interés específico en el tema. Por supuesto que no hace falta para esto. Lo que quiero decir, en definitiva, después de tanto periplo, que voy a terminar hablando más que lo que dieron vuelta los ingleses para llegar al puerto de Buenos Aires en 1806, es que de ninguna manera se trataba de un ejército que venía dispuesto desde Inglaterra acá a los efectos de tomar a la capital del virreinato del Río de la Plata y apoderarse de la totalidad del virreinato del Río de la Plata. No era el plan específico, el buque tenía marcado otras circunstancias en su navegación y sobre la marcha determinan la oportunidad de
hacerse con la Plaza de Buenos Aires justamente porque pertenecía a enemigos. Pertenecía a una nación que en ese momento era una enemiga de Inglaterra. Estaba con Francia aliada, estaba coadyuvando al bloqueo continental que había empezado hacía muy poquitito tiempo. Se podía esperar, la diplomacia británica podía esperar lo que iba a pasar casi de inmediato, que era el Tratado de Fontainebleau. Por lo tanto, no tenían demasiados resquemores en decir, bajan. Y esto lo quiero indicar para que tomemos los hechos del modo más objetivo posible. Ahora, como les estaba diciendo, el hecho de la llegada de los ingleses va a dar va a tener tres o cuatro puntos que a nosotros nos resultan particularmente trascendentes. El primero, sin dudas, es el estado de indefensión en el que se autoperciben, porque es real, porque es como están los porteños. ¿Por qué hablo de los porteños? Porque justamente son ellos los que perciben el estado de indefensión, no se perciben en otro lugar, ¿verdad? En principio, pero ¿por qué el estado de indefensión? Porque del que hablamos o en el que hacemos tanto hincapié, porque la autoridad del virrey, la autoridad que es el virrey, decide hacerle bastante poco caso a la defensa de la ciudad, un par de instrucciones, y luego él hace lo que siempre digo. Yo probablemente en el caso de ser la virreina en ese momento también hubiesen dicho que es, bueno, tratar de proteger el tesoro, porque estos vienen a robar. Y efectivamente era lo que venían a hacer, a robar. Bueno, sí, es exactamente lo que hizo Sobremonte, agarró el tesoro, trató de escapar, lo pescaron 150 metros después que había salido, se robaron el tesoro, es un hecho, pero no actúa Sobremonte con una primera necesidad, hay un par de ademanes, pero no más que un par de ademanes, para la protección del territorio que está en ese momento gobernando, que gobierna a título de virrey. Y justamente por ser virrey era también quien tenía el manejo de las armas, era el líder natural de las milicias. No lo hace, y quienes van a proceder a organizarse para la repulsa militar de este pequeño contingente de militares y mercaderes ingleses llegados hasta acá, quienes se organizan son algunas fuerzas nuevas, las que ya estaban, los agrupamientos militares, no me sale el término, perdón, que ya estaban, comandancias, los cuerpos de ejército que ya existían en ese momento, y algunos nuevos que se iban a crear específicamente para el caso. Entre otros, el tal vez más destacado por quien era su líder y la carrera política que lo va a seguir, es el cuerpo de patricios. Los patricios son creados en ese momento, y quien los lidera es nada menos ni nada más que Cornelio Saavedra. Les decía, cuerpos de milicias criollas que se forman, porque obviamente no se forman con los españoles profesionales. Se organizan la comunidad española, se organiza también, se refuerzan los españoles que estaban en Buenos Aires, se adhieren al rechazo y toman las armas. Sí, efectivamente, había españoles y había criollos, estaban todos en conjunto, todos conjuntamente pujando para lograr el objetivo, que era el desplazamiento de los ingleses del Río de la Plata. Del Río de la Plata, específicamente de Buenos Aires. La gesta tiene detalles que son maravillosos. Hay
obra extraordinaria de Ariel Ramírez, el músico Ariel Ramírez, que si no lo conocen los invito a que lo conozcan. La obra se llama Mujeres Argentinas. Cuando la graba, él la graba música de Ariel Ramírez, las letras son del historiador Félix Luna, quien hace la voz es Mercedes Sosa, y entre otras mujeres a las que les canta Mercedes Sosa y les escribe Félix Luna, hay una que es Manuela Pedraza, la tucumanesa, porque venía de Tucumán, parece que era una señora brava que estaba justamente con su marido en Buenos Aires en el momento en que se desarrollan los enfrentamientos que se suceden durante muchos días entre ingleses y militares y el pueblo de Buenos Aires, que también se sumó. Y justamente este es un dato concreto que conocemos. Tenemos todos en la cabeza que les tiraban aceite caliente y agua hirviendo, el aceite más que aceite uno diría que puede haber sido grasa, pero les tiraban cosas desde las casas de altos, y en este caso en particular la Pedraza estaba viendo como el marido enfrentaba a los ingleses que se metían a la casa y ve como un oficial, como un soldado, no sé si habrá sido oficial británico, entra en el patio de la casa y mata al marido, que no alcanza a disparar la carga de su fusil. Esta mujer viene a tener un acceso de desesperación por lo que está viendo, baja, sale al patio, toma el fusil del marido, mata al primer soldado que se le cruza y luego parece ser que en la fuerza tremenda que suele dar el estado de desesperación y que sobre todo se lo da a las mujeres, se sobre a la espalda de otro y acostumbrado a quebrar cogote de gallina, le torció el cuello y también lo desmoronó ahí. La tucumanesa guarda así un pedacito de historia y es uno de los personajes que siempre salen a relucir cuando uno cuenta a las invasiones inglesas.